Tal, mis estimados hermanos? Vamos en esta mañana, 5 minutos de reflexión con el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 5 minutos de reflexión. Nosotros encontramos en la Biblia tantas historias, tantos testimonios de grandes acontecimientos por los que pasaron nuestros líderes del Antiguo y del Nuevo Testamento. En cada gesta de esas hay tanto a aprender, hay tanto por aprender. Ante las circunstancias, Señor, ¿qué debemos hacer? Ese es el tema que vamos a tratar en estos 5 minutos. David fue el rey de Israel y fue quien siguió a Saúl, que fue el primer rey. Era creyente, conocía a Dios y confiaba en él. Experimentó sus cuidados, sus enseñanzas, la preparatoria que hizo Dios con él y su protección. Y cuando estaba en el trono, David siguió confiando en Dios. O sea, no se enorgulleció. Cada vez que le necesitaba, acudió a Dios. Así fuere tan obvia. En cierta ocasión, nos dice Primera de Crónicas 14 del 8 al 12, en cierta ocasión tuvo que enfrentar un ataque de los filisteos, que eran enemigos de Israel. Acordémonos que David había vencido a su ídolo, que era Goliat. David oró rápidamente a Dios para que le mostrase qué tenía que hacer ante una situación de esas. Por supuesto, los filisteos eran mucho más duchos en la guerra. Entonces Dios le dijo que fuera a pelear sin problema alguno, que tranquilo, que fuera a pelear contra sus enemigos, y Dios le dio la victoria. Pero poco después, los filisteos otra vez volvieron a atacarlo. ¿Sí? Eso está en el mismo libro de Crónicas, versículos 13 al 16. Y era necesario entonces actuar. David se hallaba en una situación parecida a la anterior. Y fijémonos que aunque el Señor le dijo, tranquilo, vaya a pelear con él, que yo pelearé con ustedes. ¿Sí? Uno se preguntaría, ¿era necesario orar a Dios otra vez? ¿Era necesario entonces volver a pedir permiso al Señor para ir a la guerra? ¿No podía actuar de la misma manera? La respuesta es inmediata, no. Entonces David aprendió que tenía que volver a consultar nuevamente a Dios. Ahora, la respuesta que Dios le dio fue diferente a la anterior. David la aceptó y nuevamente obtuvo la victoria porque obedeció. Esta actitud de David nos enseña muchas cosas. En nuestras dificultades o decisiones, siempre pidámosle a Dios que nos guíe. Hermanos, desconfiemos de nuestros propios juicios, de nuestras propias creencias. Las situaciones parecían iguales. David hubiera repetido la acción sin necesidad de volverla a consultar al Señor. Pero David no se confió a sí mismo. Volvió otra vez a pedirle consulta, juicio, el de Dios. ¿Sí? De manera que no nos creamos lo suficientemente sabios para enfrentarnos a las circunstancias por nuestros propios medios. Cada situación es diferente. Así nos parezcan obvias, idénticas, resulta que no lo son. Entonces, consultemos a Dios en cada momento, en cada circunstancia. Solamente Dios sabe qué es lo que debemos hacer y por lo tanto puede aconsejarnos con sabiduría. Así que respondamos a la pregunta inicial. ¿Qué debemos hacer ante las circunstancias, ante los problemas, ante las dificultades, ante las amenazas? Respuesta inmediata. Siempre consultar a Dios. Amén. Gloria al Señor.